Soy el cucarachero, Bienvenidos al Cucarachero, un podcast de entrevistas para gente tangente, una producción del colectivo de comunicación Tibanica Prensa. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Inicialmente queremos saber, o digamos la gente se preguntará por qué Lina está acá, ¿no? ¿Pudieras contar un poco quién es Lina Lin? Soy una mujer transgénero. Ya hace 12 años que hice mi tránsito y pues he sido activista, he sido usuaria, he participado en muchos procesos del sector LGBT, también del sector trans, y también soy psicóloga de profesión y trabajo en una de las casas LGBT de acá de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Secretaría de Integración Social. Y allá, digamos, ¿cuál es tu función principalmente como psicóloga dentro de la casa? Las casas LGBT acá en Bogotá son casas de atención a personas LGBT y referenciación pues a los diferentes, digamos, procesos que tienen las casas. Las casas tienen, digamos que cada casa tiene un proceso interno dependiendo de dónde estén. Hay 5 casas en Bogotá. Y yo estoy ubicada en la casa LGBT Diana Navarro, en honor a la grandísima Diana Navarro, que queda en la zona de Mártires. Es una zona digamos, donde hay bastante comunidad trans. Y entonces yo hago orientación y acompañamiento psicosocial. Digamos que también tenemos atención individual, pero también atención en grupos. En grupos. Y en este momento pues estoy liderando en la casa LGBT Diana Navarro la huerta diversa LGBT, donde hemos tenido un proceso muy bonito, donde hemos afianzado procesos psicosociales unidos al tema del medio ambiente, unidos al tema de las hierbas aromáticas, unidos también a la transformación de elementos naturales en otros elementos, y pues ha sido un espacio muy bonito. Ya en este periodo estamos terminando uno también, donde hicimos también un proceso con un proyecto ganador de museo abierto, donde se hizo un mural. ¿Quién financia todo este tipo de proyectos? Esos proyectos, digamos que los financian las alcaldías y los financian las entidades. Pues como que la persona va y concursa, se gana el proyecto y la persona pues dice quiero trabajar con X o Y comunidad, y pues se acerca a las casas y nos parece interesante la propuesta porque tiene el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque de trabajar con personas LGBT, y decimos nos aporta a la huerta porque nos está aportando conocimiento, porque hicimos todo el tema de transformación, pero a la vez también va a quedar un espacio muy bonito que va a ser un mural como en la 62 con 13 de Chapinero, y va a tener el nombre Huerta Diversa LGBT Diana Navarro. Entonces es muy bonito porque es como que las personas ven plasmados sus ideas en un mural. Entonces, construcción de memoria sobre todo. Construcción de memoria. Pero bueno, hablando un poco de la memoria, ¿cómo fueron los primeros años de Lina Lin? Bueno, igual también tendríamos que situarnos en otra época y en otro momento de la historia, irnos muchos años atrás. De hecho, recuerdo mucho, pues no hay constitución política, hay otro tipo de constitución. De hecho, también no hay derechos para personas LGBT, y también pues está todo el tema de que era prohibido usar prendas del género opuesto. Sí. Entonces, igual pues desconocimiento total, porque las redes sociales pues han abierto mucho conocimiento, y pues en ese tiempo las personas que nacimos en otra época no teníamos acceso a información, y de hecho era un tema como muy tabú, y de hecho pues en ese tiempo se catalogaba a todas las personas LGBT como en el mismo costal. Entonces como misma bolsa, todos metidos ahí. Entonces no se diferenciaba mucho quién era gay, quién era trans, quién era bisexual, sino que todos éramos catalogados de la misma forma. Entonces como que no tenía información. Entonces sí me crié como muy alejada de todos esos temas, y viví como digamos una infancia y una adolescencia súper alejada. O sea, yo pensaba que yo era la única persona así. Sí me sentía diferente, pues porque la sociedad te dice el hombre es hombre porque hace esto, porque usa esto, porque tiene el pelo corto, porque juega tales deportes, porque le gustan las niñas, porque digamos es más agresivo, es más fuerte, es más como
violento, como que trata a defenderse. Y pues yo estaba en todo lo contrario, entonces era como muy suave, muy dócil, también muy femenino, y entonces eso implicaba pues también lo que hemos sufrido todas las personas trans, como mucha discriminación, violencias, golpes, burlas. De hecho, terminar el bachillerato fue una odisea grande, y también el tema de salir de la casa era peligroso, era que tú salías y la gente te podía encontrar en la esquina y te paraba y te golpeaba. Pero digamos, y la relación, digamos, como en tu casa con tu familia, ¿cómo era? ¿Tú creciste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? Yo crecí con mi mamá y unos tíos, pero pues igual, pues si yo no conocía qué era, pues imagínate, ellos pues claro, menos iban a saber de información. Además que en ese tiempo no se tenía la información, y la poca información que se tenía estaba muy sesgada a lo negativo y a lo malo. Entonces lo que encontraba uno en los periódicos: matan a hombre vestido de mujer. En las noticias o los programas de televisión siempre utilizaban personas LGBT o personas gay para burlarse y para hacer como el show. Entonces allá el marica ya riéndose, haciendo reír a todo el mundo, entonces como siempre como en la payasada. Y entonces como que crecí en ese mundo de pues lo que soy está mal, porque pues todo el mundo lo ve mal. Entonces como que no sabía ni para dónde ir, y no tenía tampoco orientación porque en los colegios no se hablaba de eso. Y inclusive pues, había colegios que era delito. Sí, claro, era colegios que eran súper complicados. Yo de hecho en el colegio me tocó defenderme mucho porque siempre fui atacada mucho por los compañeros, y siempre como no puedes entrar a los baños, no puedes subir al salón, y a toda hora llame al rector y que el rector me dejara entrar al salón, y así fue que terminé. Entonces fue como tiempo complicado, y viví con mi mamá y con mis tíos, pero mis tíos me hacían bullying. En ese tiempo había una referente que salía mucho en televisión que se llama Roberta Close. Y Roberta Close era una famosa transexual brasilera, y a mí me decían Roberta Close, pero yo no sabía quién era Roberta Close. Tiempo después yo leí en un periódico, ya supe que era, pero yo no sabía. Y pues mi tío me decía así como: es que usted es Roberta Close, pero yo nunca entendía. Y pues mi mamá totalmente ya desconocida del tema, y pues lo que hacía pues era atacar a esa persona que de pronto tenía comportamientos así como femeninos, como la ropa o como cosas, las rompía, las botaba. Y pues yo lo que hacía era como refugiarme, siempre como que me refugié en un mundo. Digo que tuve una infancia bonita porque yo me refugié en un mundo solo para mí. Entonces, dentro de todo y todo pude vivir lo que yo quería vivir, lo viví. Y también, Lina, los medios de comunicación masivos no ayudaban mucho tampoco, en esa época no. Porque siempre presentaban a la persona, digamos, de los sectores diversos, como el payaso, como el que, para reírse. Entonces, en ese tiempo había algo que se llamaba Eurípides, y había algo que se llamaba el Gordo Casanova o Hernando Casanova. Hacía un programa donde se ponía como unas blusitas corticas, y hacía como una payasada como de mujer. Sí. Y algo que se llama chispazos, que también salían como cosas así como que se vestían de mujer, pero nunca había un referente positivo de ser una persona LGBT. O sea, nunca, siempre era como el payaso, y por eso la gente siempre lo payaseaba a uno mucho. Entonces como ay, la loca, o ay, y entonces siempre como con esa digamos, cosas que le decían. Y más que siempre yo tuve un comportamiento demasiado femenino. O sea, por más que mi mamá me llevó a psicólogos y empecé tratamiento como para dejar un poco de ser tan femenino, nunca lo logré. Sí, o sea, como que yo intentaba, y yo me ponía ropa súper ejecutiva y el saco de paño y todo eso. No podía, trataba de modular la voz y ponerla más gruesa, tampoco podía. Entonces se volvió como un calvario para mí en ese entonces. Entonces como que por un lado estaba la presión familiar, por otro lado la presión social, pero por otro lado también está que tienes que ir al colegio. Yo muchas veces me escapaba del colegio para no ir a integraciones. El Día de la Mujer, por ejemplo, no iba, o el Día del Género no iba al colegio, ese día me escapaba. Cuando habían eventos de formación así como masivos, ese día me escapaba y no iba. O siempre me inventaba algo que estaba enferma y no iba a esas cosas, porque trataba de evitar entre menos estuviera eso, más
evitaba pues todo lo que pasaba en esos espacios. ¿Y cuál fue ese momento o ese clic que dijo y Lina pensó, digamos que no, yo no puedo seguir tratándome de ocultar o modularme de acuerdo a la sociedad? ¿Cuál fue ese hecho que te hizo decir, no, momento, esto está bien como yo me siento y no tengo por qué modificarme o adaptarme, digamos, a... Uy, fue duro porque digamos que algo que nos sirvió mucho a las personas LGBT y digamos a las personas LGBT que nacimos en otra época fue el tema de las redes sociales. O sea, antes de las redes tú no conseguías información. Además que el único referente que teníamos de personas trans era o estás en la peluquería o estás en la zona de prostitución. Y como que eso era lo único que se oía. Y las chicas de la zona de la prostitución pues no les fue muy bien. Entonces, y las de la peluquería tampoco. Sí. Entonces como que uno se decía, bueno, ¿y ahora qué? Entonces yo postergué por muchos años ese proceso y de hecho yo siempre me vestía muy a escondidas en mi casa de chica. Y por eso te digo que viví mi vida como muy en una burbuja donde yo pude hacer lo que quería hacer, pero al interior de mi casa. Mi mamá trabajaba, yo vivía sola y entonces era muy chévere. Y no habían redes sociales, entonces no conocía a nadie. Solamente estaba como yo con yo. Sí. Y después lo postergué mucho, de hecho duré casi como unos 10 años que yo no me volví a vestir de chica ni a maquillar ni nada. Vivía una vida muy corriente como cualquier chico. Y entonces... de un momento para otro, me acuerdo que yo estudié peluquería, entonces como que un compañero me dijo, ay, tú te verías bien maquillada. Entonces como que empezó a maquillarme y todo eso, como que entrar a la peluquería te abre también otro campo de libertad, sí. Porque antes yo trabajaba como en trabajos muy heteronormados y fue difícil. O sea, la discriminación fue bárbara y entrar en esos trabajos era como bastante fuerte. Entonces cuando yo entro a la peluquería como que ya otra vez yo como wow, como que esta persona todavía sigue existiendo. Entonces digo pues lo puedo hacer, pero tampoco lo hice en ese momento. O sea, yo lo hice hace 10 años, 12 años, pero cuando conocí el Centro Comunitario de Chapinero. Okay. Que en ese tiempo era el Centro Comunitario de Chapinero. Y conozco al Grupo de Apoyo Trans y al GAT. Y conozco a Laura Valls. ¿Y por qué llegaste al Centro Comunitario? Sí. Yo llegué porque digamos que en la vida de las personas trans hay algo y digamos que llega un punto de quiebre donde ya no te sientes bien viviendo como eres y llega el momento donde tú dices no, ya esto no me lo aguanto más y ya no quiero seguir viviendo así. Entonces como que yo empecé a indagar y de hecho por eso hablo mucho de las redes, porque ahí fue cuando yo empecé a indagar un poco y a entrar en páginas donde yo buscaba todo el tema de trans, empezaba como a descubrir biografías, como cómo se había hecho, y empezaba a leer mucho. A buscar otros referentes. Sí, a buscar referentes de lecturas y empezaba a descubrir como la historia. De hecho, mi primer referente en esto fue una página que se llama Lynn Conway, y Lynn Conway es una activista de Estados Unidos que ya tiene un tratado de género espectacular, y lo divide muy bien, lo categoriza, hay muchas biografías, películas, de todo eso. Entonces yo empecé a como que mi tiempo se iba así a mirar, y en una de esas yo escribo, como acá había como un correo como escribe si necesitas algo, entonces yo como que escribo, me hicieron contacto aquí con Colombia y pues acá me llegué como a Paula Mons, que en ese tiempo era como digamos como una referente de eso, había salido en Tabú y todo esto, y yo le escribí. Entonces yo le conté más o menos mi historia. Entonces ella me dijo, no, ve a la casa LGBT de Chapinero. Entonces como que ya era un momento que estaba como demasiado triste, deprimida. Llegó un momento donde pues ya como que no quería seguir viviendo. Entonces como que llego allá al de Chapinero y me atienden y me dicen, sí, hay un grupo de personas trans como tú. Y pues voy al grupo y pues allá está Laura y mucha gente y empiezan a darse cuenta de que sí habían otras posibilidades de ser. Ahí empezó como el proceso, aunque ahí también me demoré como un tiempito porque es que dar el salto. Y en otra época, por ejemplo, ahora las personas jóvenes tienen mucho apoyo de las entidades para hacer sus procesos, hasta de sus familias, y las mismas redes les dan mucho conocimiento, pero en ese tiempo pues no. Entonces como que dar el salto y pues uno pensarse, bueno, ¿y ahora qué? Entiendo que pues eres psicóloga, que estás trabajando en el sector público. ¿Hace cuánto trabajas en el sector público? ¿Por qué decides dedicarte a ese tema y no, por ejemplo, dices, bueno,
hago mi proceso de transformación y me dedico a hacer otra cosa, de pronto no al activismo, de pronto no a trabajar con gente o personas de los sectores LGBTI. ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque yo creo que, digamos, a nosotras como personas trans nos pasa algo y es como cuando tú tienes a tu mamá y tu mamá te guía cuando naces y tú ves como a esa mamá o a ese papá y dices, me gustaría de pronto estudiar lo que él estudió, lo que ella estudió, lo que ella hace. Y pues en ese tiempo nuestros referentes, digamos que trans, como madres trans, como empiezan a ser estas personas que nos empiezan a involucrar en estos procesos. Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de que hay una necesidad. O sea que de hecho las únicas personas que debemos hablar por las personas trans somos las personas trans. Como que en cierta medida es como, no tengo por qué darle la vocería a otras personas cuando nosotros lo podemos saber. Y digamos que Laura nos enseñó mucho todo el tema de derechos, a defender, digamos que fue un espacio muy bonito porque cuando nosotros empezamos hace 12 años, digamos en el GA, y antes ya había sido como 2 años antes, para nosotras ir digamos, al grupo nos escondíamos. Entonces, el salón era súper cerrado y tocaba poner cortinas y las chicas llegaban, se cambiaban, de hecho llegábamos, nos cambiábamos, volvíamos y nos vestíamos y nos íbamos para la casa. Entonces, como que era un lugar muy privado, pero era el momento que tú podías hacer como 2 horitas donde tú ibas, te maquillabas, te vestías y hablabas con otras personas igual a ti. Pero era súper clandestino, súper cerrado, súper hermético. Y empieza Laura, dice, no, tenemos que tomarnos otros espacios. Y empezamos a tomarnos los parques, empezamos a ir, de hecho, una vez fuimos a Cress and Waffles, y entonces como que siempre era algo novedoso. Entonces, pero siempre era el temor de salir. Claro, el temor de salir, pero cuando uno sale en grupo, siente menos temor. Okay. Porque yo me vestía ya, pero jamás vestía para volver a mi casa. Y la mayoría de compañeras que íbamos estábamos como en esa dinámica, llevábamos nuestro bolsito, nos maquillamos allá, pero a veces nos reuníamos para ir a alguna actividad y si llevábamos nuestras cositas, de pronto empezábamos a ir a eventos como la feria, como conversatorios en las universidades, empezamos como a abrirnos en esos campos y vemos que la transformación depende de nosotras mismas, es como que la gente nos ve muy lejanas, pero entonces cuando uno empieza a irrumpir en esos campos que no son para nosotras porque se piensa que no podemos ir a un restaurante, que no podíamos ir a un parque, que no podíamos estar en ciertos espacios, es cuando decimos tenemos que ir. Y de hecho en un parque en el Tunal una vez nos gritaron y digamos que nos tiraron hasta piedras. Entonces como que uno se da cuenta que habían espacios muy hostiles para las personas trans. Cuando íbamos a Chapinero pues normal, pero cuando empezamos a irrumpir en otros espacios era fuerte. Entonces fue cuando yo decidí, o sea, como dije, esto me gusta, y de hecho estuve muy metida en los temas de actualización de la política pública LGBTI, estuve muy presente en cuanto a capacitación, cuanta cosa, en foros, conversatorios que nos invitaban a las universidades, participando. Y se me presentó la oportunidad de trabajar en integración social cuando nació el proyecto La Subdirección para Asuntos LGBT, nace al interior de Secretaría de Integración Social, eso fue en la administración de Petro. Y entonces como que salió esa idea de, ¿quieres trabajar acá? Y pues resulté ahí como trabajando. Y fue algo novedoso porque fue como empezar uno a hablar de uno mismo ante mucha gente. Sí. Entonces como que la experiencia era cada rato estar hablando de nuestras experiencias de vida como personas trans, con funcionarios, con comunidad. Y hacer sensibilización. Sí, empezamos con mucha sensibilización, entonces era con funcionarios hablar y hablar casi en todas las localidades, y ahí empecé ese proceso y me gustó, o sea, creo que aprendí mucho, o sea, pues, todo lo que avancé en ese tiempo fue bastante, y digamos que tuve grandes maestras en ese entonces. Pero siempre a veces hay labores que son muy, digamos, desagradecidas, ¿no? Uh-huh.
¿qué es la cosa que más te molesta, que menos te gusta, digamos, de dedicarse a eso? ¿Al trabajo? Sí, pues digamos como al trabajo o porque pues finalmente es un trabajo, te pagan por estar, digamos, como en ciertas dinámicas, por contar, digamos, llevar el proceso, ser visible de alguna u otra manera. Pero me refiero, digamos, como qué es lo más difícil de dedicarse a eso. Porque muchas veces también pasa, por ejemplo, que compañeras o compañeros de los sectores LGBT entonces lo ven a uno diferente, creen que es privilegiado porque hace este tipo de cosas, no sé, digamos cómo es tu caso particular. Yo te tengo que decir algo y es que yo nunca puse mi visión como funcionario, o sea, siempre trabajé muy desde lo comunitario, o sea, de hecho nunca me sentí como la funcionaria que trabaja, sino como parte de la comunidad. Okay. Y de hecho siempre estaba de hecho le di más de lo que da un funcionario normal a su trabajo. De hecho hay muchos funcionarios que su horario y hace esto y lo que toca hacer. Y yo resultaba más involucrada en muchas más cosas. De hecho me gustaba mucho mi trabajo en el territorio. Y como que el territorio era hacer, ir, transformar, y cada cosa que hacíamos era, digamos, de visibilizar, de ir a hacer. Yo, digamos, estuve como 8 años de gestora territorial en Bosa, donde abarqué todo lo que pude: colegios, personas habitantes de calle, personas en ejercicio de trabajo, en actividades sexuales pagas. Estuve también en policía, en la alcaldía, en todos los proyectos de Secretaría de Integración Social, y siempre era desmitificando un poco porque de hecho cuando yo empecé a trabajar, una de mi misión y de lo que yo quería era mostrar que las personas trans y las mujeres trans podíamos desempeñarnos en cualquier trabajo, y que independientemente yo siempre quería dejar como una buena imagen por si llegaba otra persona atrás a trabajar ahí. Y de hecho sí servimos como escudo. Muchas veces yo misma tuve que aguantar la discriminación cuando entré por primera vez a la Secretaría de Integración Social, a la subdirección local de Bosa, y uno evidenciaba como los mismos funcionarios, como los compañeros, los guardas, los del aseo se reían, se burlaban y empezaban como a mofarse, y tenía uno que entrar y defender su derecho de estar ahí. Pero ese derecho que defiendo yo, estoy defendiendo también los derechos de las personas que vienen atrás. Claro. Entonces, cada que me pasaba algo y yo trataba de mejorarlo, a veces tenía que escalarlo y hasta requerimientos y todo eso, pero ahí transformaba muchas cosas, y como que ya las personas LGBT empezaron a acercarse más a la subdirección local, y era como abrir espacios en muchas partes, y era empezar a hablarnos de que las personas trans podíamos, que no está mal ejercer el trabajo sexual, no está mal, y que tampoco es malo ser estilista, yo de hecho lo fui, y que para las personas trans la supervivencia estaba basada como en esas dos actividades, pero que pudiéramos también mostrar que podíamos hacer otra cosa, que podíamos hablar, que podíamos participar como cualquier referente, como cualquier profesional en una subdirección. Esa era como mi visión. Y con la comunidad, de hecho a mí me gusta mucho el trabajo comunitario, entonces como que nunca me vi como la funcionaria que estaba ejerciendo como su cargo allá solamente para ganar la plata, sino que siempre me comprometí como mucho más allá. Era feliz haciendo los recorridos y yendo a las peluquerías. De hecho me podía dar todo el día como haciendo recorridos. Hice muchos recorridos con las chicas líderes de la localidad. De hecho nosotros empezamos con una reafecto de 3 personas y terminamos con una reafecto casi de 60 personas. Como que nos volvimos algo muy, muy importante en la localidad, que como que le llenan a uno. Sí, y de hecho creo que la localidad de Bosa, a través del hospital de Bosa, se volvió también como un tema de referente, se ganó un premio por temas de inclusión y de diversidad, si no estoy mal. Como las personas LGBT de Bosa y los grupos y las organizaciones llevan mucho trabajando, mucho sí. Antes de que yo llegara a la localidad como gestora, ya venían trabajando, ya habían organizaciones muy buenas. Y pues el hospital de Bosa Pablo VI en su momento hizo unas muy buenas actividades, y creo que siempre Bosa ha sido como una localidad que ha tenido como un gran impacto a nivel distrital del movimiento LGBT, y entonces creo que me hace muy feliz pues
ver que todavía siguen con la red de afecto, que todavía hay grupos que nacieron a raíz de la red de afecto y que todavía hay unos líderes grandísimos que uno los vio de 15, 16 años y ahorita verlos ya de 23, 24, 25 años haciendo cosas excelentes. Entonces cuando uno dice, pues qué chévere que estas personas estén ahí. Sí, bueno, ya pasamos a un segundo bloque en la relación, digamos, como del Estado junto a temas de los derechos, ¿no? Que los derechos que se ha ganado la población LGBTI, sobre todo las personas, digamos, que se reconocen como gays, ha sido a través de la Corte Constitucional, pero han sido muy pocos los derechos o que se nombren siquiera a las personas trans en el tema de los derechos y de la Corte Constitucional. Esa relación con el Estado, digamos, ¿qué herramientas has encontrado para defender los derechos? Bueno, uno de los derechos más importantes y que para mí funcionó, digamos que fue el decreto 1227 del 2015, o sea, que nos permite a las personas trans cambiar nuestros documentos de identidad y según cómo nos identifiquemos. Para mí fue pues una lucha, digamos que de las organizaciones, del GA, de muchas organizaciones, excelente porque nos permitió cambiar mucho. Y de hecho también, digamos, en términos de derecho, el derecho a estudiar. O sea, cuando tú ingresas a una universidad, y es que siempre lo he dicho, y es que las personas trans donde vayan transforman muchas cosas y muchas realidades. Y ver que muchas cosas de las que me negaron a mí cuando fui o viví como chico, el derecho a estudiar y no poder hacer. O sea, para mí estudiar fue súper traumático. O sea, era que yo después del colegio no quería volver a hacer nada de estudiar. Y como decir, ahora puedo estudiar con mi identidad, como soy, como Lina, y decir voy a estudiar, voy a entrar a una universidad, voy a hacer una carrera, fue como, wow, como esto de verdad puede cambiar. Que en la medida que yo siempre, digamos, decía algo y era que nosotras las personas trans estamos muy abajo en la escala. ¿Pero por qué? Porque no nos profesionalizamos, desconocemos de muchas oportunidades y creo que en la medida que nos podamos educar, empezar a profesionalizar, a saber de otras cosas, pues podemos también tener una mejor calidad de vida. Digamos, en ese sentido también está el tema de los derechos de la comunidad LGBT o de las personas trans. ¿Ya es prioridad para el Estado? ¿O consideras que todavía, digamos, sigue siendo rezagado? Pues lo que pasa es que todavía quedan muchas cosas. De hecho, se ha avanzado en mucho. O sea, yo siento que en 12 años, desde que yo entré, digamos, a trabajar y he vivido todos esos 12 años, he visto pues lo que se ha logrado por parte de la política pública LGBT. Pero como tú decías antes, pues muchas cosas son en el papel. Pero transformar el pensamiento, la cultura de las personas, que haya un reconocimiento, digamos, es complejo. Es como que a veces tú peleas mucho y la gente ni te reconoce. Nomás tú entres a un TikTok o a esto y los comentarios van a ser, nunca va a ser una mujer, sí. Será un hombre, y no sé qué hiciste cuando uno dice, pues es que nosotras como trans lo sabemos de dónde somos. O sea, ¿por qué no te dedicas a comentar otro tipo de cosas? O sea, eso no tendría nada que ver. Pero entonces uno ve que sí, en el tema de la discriminación, ahora hay discriminaciones muy subjetivas, también como muy soterradas, como ¿quién te va a decir a ti que no te contrato en un trabajo por ser trans? O sea, si miramos el tema de los derechos, sí se ha avanzado mucho y pues de hecho esta mañana mi mamá decía, es que por ejemplo ahora ve uno muchos chicos gay en cocoricos, en empresas, en cosas, y chicas lesbianas, y hasta que ya yo veía un chico trans. Mi mamá decía, hay un chico trans que lo contrataron en una empresa. Y le decía yo, pero en mi época uno lo sacaban y ni cada lo dejaban trabajar. Entonces es ver cómo eso ha avanzado, pero que para las personas trans, por ejemplo, sigue siendo bastante complejo. Pero eso que acabas de afirmar me da paso para preguntarte si el tema, por ejemplo, no se ha vuelto también como de moda, ¿no? Es decir, ya las empresas
ya no piensan como el tema de que te vamos a reconocer el derecho porque eres un ser humano, tienes derecho al trabajo, tienes derecho a la educación, etcétera, sino también es como un tema como que es como tenemos que mostrarnos inclusivos, entonces vamos a contratar a una persona y ya cumplimos la cuota, pero a mí no me importa si tú te sientes como te sientas o si tienes el derecho a o no tienes el derecho a. Pues yo lo vivo todos los días. Todos los días llegan chicas y chicos que les cuesta conseguir empleo y de hecho uno ve que como que se hace todo el proceso de formación y a pesar de eso es difícil acceder a un empleo. Además de eso, uno ve chicas que tienen su bachillerato, su estudio, su técnico y dicen, ay, me tocó volver a la prostitución porque no conseguí más empleo, porque no me salió nada más y pues de hecho tengo que sobrevivir de algo. Entonces sí, como que uno ve que sí hay empresas, de hecho hay empresas que se han abierto un poco al tema de la diversidad y pues dicen no importa, también hay empresas, debo reconocer que hay empresas que han apoyado los tránsitos de las personas que están ahí porque he atendido dentro de mi consulta a varias chicas que han hecho sus procesos al interior de sus empresas, pero pues también se ve que pues también aún sigue siendo un tema complejo y como que los que más se han puesto la camiseta por recibir personas trans pues ha sido el Estado, pero se ve que por ejemplo en lo público pues aún también falta, en lo privado aún falta por trabajarlo y aún falta, digamos que también por parte de nosotras como personas trans, de profesionalizarnos, de aprender, también de ir capacitándonos y parte de las empresas que también vinculen a las personas a las personas trans a esos espacios laborales. Bueno, digamos como que en ese mismo sentido también está el tema de, digamos como de la moda, ¿no? Entonces la gente dice, ay no, se volvió una moda, entonces ahora hay que incluir a las personas en el trabajo. En esa moda están las otras personas que hablan desde el desconocimiento y les dan voz para que hablen. Entonces, por ejemplo, le preguntan a alguien sobre temas de derechos, no sé, a la Iglesia Católica, ¿usted qué opina sobre los derechos de la comunidad trans? Pero, oye, le estás preguntando a alguien que no tiene nada que ver. O preguntarle, por ejemplo, en el caso a una persona heterosexual, hombre, cisgénero, blanco, ¿qué opina sobre el tema de las mujeres trans? Como que porque le está preguntando a esa persona, digamos como que, ¿qué opinión te merece ese tipo de cosas? Tú decías al inicio, las decisiones que tomen tienen que ser con nosotras, porque pues obviamente, pero muchas veces muchas decisiones ni siquiera se incluyen porque se consultan a los expertos que tienen otras características. Pues lo que pasa es que siempre, digamos que siempre la voz de las personas trans ha estado en otras, o sea, digamos en las personas gay o en las personas lesbianas o en otros grupos, menos en los de las personas trans. Entonces como que las personas lesbianas escribían sobre personas trans, los gays escribían sobre personas trans. Entonces como que en cierta medida pues también digamos que por todo este tema social, pues las personas gay, lesbianas, fueron a acceder más a los estudios en su época y pues eso implicaba que pues tuvieran un proceso de formación académica que de pronto las personas trans no podían, ese tema de saberes propios. Pero creo que se ha empezado como digamos algo que hace muy bien la red comunitaria trans, es decir, existimos las personas trans y nosotras somos las que hablamos y ahora somos las que decimos esto y ya muchos colectivos de personas trans empiezan como a decir existimos y nosotras hablamos por nosotras mismas. Entonces creo que tan válido como quién va a saber de un proceso de tránsito, quién va a saber de una experiencia de vida trans, sino una persona que lo vivió. Es como si yo me fuera a hablar de otro tema que no sé, por más que lo estudie, pero no lo he vivido, no me ha pasado por el cuerpo. Cuando algo no me pasa por el cuerpo, no lo interiorizo, no lo sé de la misma forma. Como si me voy a hablar de personas con discapacidad. Si claro, yo no tengo una discapacidad, si no le he pasado, si no tengo un familiar, un amigo, si no soy cuidador, si no sé qué es pasar una calle, llevar una silla de ruedas por estas calles llenas de huecos, entonces no voy a saber. Lo mismo pasa, si yo ni siquiera sé que es una persona trans, no sé qué pasó por su mente, por su cuerpo y su historia para saberlo, pues no tendría el derecho de hablar de esos temas. O sea, es
falta de respeto. Es como pregúntame a mí, que soy la directamente implicada como... Y la que están hablando sobre mis derechos. Y sobre mis derechos, porque es que estos derechos, digamos que hay muchos derechos para la población LGBT en general, pero por ejemplo en Colombia no hay una ley de identidad trans, no. Digamos que también hay otros temas que están ahí, que están jugando. Por ejemplo, yo hablaba mucho de las personas trans adultas mayores. Como una persona trans adulta mayor no pudo terminar su estudio, no pudo tener un trabajo, no va a tener una pensión, no tiene una familia porque pues se constituyen familias diferentes. No tengo una casa, no tengo esto, y estoy al amparo de solamente mi trabajo como peluquera o de pronto como la prostitución. Y pues cuando uno va llegando a una cierta edad, pues ya ni la prostitución ni la peluquería da, desde que voy a vivir. Y es cuando uno se piensa, las personas dentro de la comunidad, dentro de las personas trans, pues las personas que más vulnerables están, pues son las personas adultas mayores, porque digamos que los jóvenes y las jóvenes están como en ese proceso de construcción y de todo este boom de apoyo, de que pueden salir, de que pueden ser en el colegio. De hecho, ahora hay muchos niños y niñas que empiezan muy temprano a hacer sus procesos de tránsito, pero yo digo, bueno, sí, chévere, y qué chévere que se puede hacer, porque yo no lo pude hacer en mi época. No deberíamos descuidar a las personas trans adultas mayores, porque pues mal o bien fueron las que nos abrieron, las pioneras, las que se aguantaron la piedrada, las que se aguantaron el balazo, las que se aguantaron muchas cosas, y pues debería ser como un tema de reivindicación también de derechos. Cuando uno se da cuenta pues que hay muchos derechos, pero igual a la hora de la práctica pues también como que no son eficientes. Y el problema es que yo siento que también hay un vacío, digamos, como de leyes, un vacío legal, no sé si sea la palabra correcta, en el sentido que hay una política pública para Bogotá, y que en Bogotá, entre comillas, hay un privilegio porque somos la capital, casi 9 millones de habitantes, porque, digamos, si una persona de región viene para la ciudad, para Bogotá, digamos que dice, pues aquí se vive totalmente diferente, puedo ser. Y hay como una protección del Estado y de las instituciones. Sin embargo, pues en regiones apartadas, en los pueblos, eso no pasa, sigue estando la discriminación, sigue estando el señalamiento, sigue estando la burla, bueno, etcétera, y sobre todo la vulneración de derechos. En ese sentido, ese vacío que está por el Congreso de la República para que exista la ley trans, para que exista la ley que tenga que ver con protección de política pública, etcétera, etcétera. Pues digamos, puede llegar otro congreso y simplemente decir, echar para atrás si eso no se convierte en ley de la República. Pues algo como lo que pasa en Rusia, ¿no? Exacto. Que en Rusia inmediatamente prohibieron absolutamente todo lo que tuviera que ver con la población LGBT, y de hecho se prohibió que las personas trans se expresen libremente. Entonces como que sí, los derechos están muy sujetos políticamente, o sea, como que parten mucho de la voluntad política. Entonces como que hemos avanzado en estos años, pero porque han habido alcaldes de pronto un poco más que le han apostado al tema de la diversidad, al tema de la inclusión. A nivel nacional, pues digamos que todavía no, pero es que analiza algo muy particular. En este momento, por ejemplo, hay una política pública para Bogotá que no impera igual para todas las localidades. Sí. Entonces, no es lo mismo que tú vivas en Chapinero a que vivas en un sector más, digamos, alejado, digamos, en las periferias, donde es complejo. Es complejo porque te enfrentas a otros factores, de pronto a bandas, a más discriminación, a más cosas donde si no te unes con otros grupos no puedes. Y digamos, no más en municipios cercanos, donde uno dice, bueno, por ejemplo, en Soacha no hay garantía, no hay política pública, no hay absolutamente nada. Entonces como que esos derechos imperan, pues lo que tú dices, en la capital, pero en la capital en ciertos sectores donde hay más apoyo. Porque, por ejemplo, uno dice en la localidad de Mártires es fuerte, pero en la localidad de Mártires las chicas trans pueden ser. O sea, tú nunca vas a ver un comentario de allá va esta, si puedes estar vestida de la forma que sea, y nunca te van a decir allá va la esta. Tú sales a otra parte y está la mirada, está la burla. Es que es lo mismo, no es lo mismo ser un gay de Chapinero estrato 6 viviendo en Los Rosales que ser un gay de estrato 1 viviendo en Ciudad Bolívar arriba en Caracolí.
no más en las mismas localidades de todo lo que cuando yo estuve en la localidad se puede uno evidenciar que todas empiezan a vivir en un mismo sector donde se encuentra el apoyo, pero en otros barrios donde uno va a vivir como solita, como que hay por allá, no. Como los guetos. Sí, como que no, entonces como que mejor vivo en mi comunidad, donde sé que allí está la una, allí está la otra, y sé que ya hay como que la gente al menos te ve y sabe que estás ahí. Es más seguro. Y se vuelven espacios seguros. Pero si tú te vas a vivir solita en el barrio allá de eso, ¿qué puede pasar? Entonces como que sí hay muchos derechos, hay pues una política pública pues que es maravillosa, pero igual lograr que haya una equidad y que haya un respeto hacia esta diversidad es bastante complejo, y dependiendo también del sector, de la comunidad donde vivamos, igual es que no es fácil. Bueno, Lina, ya vamos llegando como al final de este podcast. Te agradezco por tu tiempo, por tu participación, por tus palabras. Hay cosas que no conocía y que me parece muy importante. ¿Qué mensaje les quiere dar pues, a las personas que nos están escuchando en este momento? Yo solo diría que hay que respetar, que pues uno no exige tolerancia, que uno no exige que vengan, es como que wow, como que te abran la puerta, como que muchas de esas cosas, sino que uno exige y como que espera el mismo respeto que le da a las otras personas, y como que las oportunidades sean para todos de igual forma, equitativa, y que digamos que también desmitificar un poco el tema de las personas trans. Las personas trans no solamente estamos en la peluquería o estamos en la prostitución o hacemos shows, porque muchas dicen ¿y cuándo vas a hacer el show? Entonces simplemente que vean que las personas trans podemos ser profesionales también, podemos estar en otros espacios, podemos aportar también a la construcción de este país. Y creo que también es empezarnos a ver que hay que dejar de sexualizar a las personas. No hay que ver a las personas como algo sexual, sino como un ser humano que está ahí, que hizo un proceso, sí, que cambió, sí, porque tomó la decisión de cambiarlo a pesar de todas las circunstancias. No verlas como está mal, y como que también esos ataques a veces tan transfóbicos de no es una mujer, es un hombre, pues no, es otro ser humano como tú, independientemente cómo llegó a ser mujer o cómo llegó a ser hombre, es esa persona que tú ves ahí. Es como si yo te reconozco a ti, me llamo Lina y soy psicóloga, pues inmediatamente, y soy trans, no inmediatamente, entonces es un hombre, entonces, sino que somos personas que buscamos un espacio, digamos, en la sociedad, que no es fácil porque las oportunidades son más reducidas, pero que si tienen alguna duda, pues que se acerquen a las diferentes casas LGBTI. Igual nosotras estamos haciendo acompañamiento a familias. De hecho, yo en mi trabajo he hecho el acompañamiento a varias familias, y es importante ver cómo transforma la realidad de un chico que le da miedo decirle a su papá o le da miedo decirle a su mamá, y ver al final un abrazo de un papá a él, como el abrazo de la mamá, cómo te voy a apoyar, qué podemos hacer, y es evitarle, eso es lo que, como el mensaje, evitémosle el sufrimiento a las personas trans. Es un tema de derechos. Es un tema de derechos, es como evitémosle el sufrimiento, evitemos si esta persona está haciendo proceso, pues averigüemos cómo es, cómo interactuemos con esa persona, y pues para eso existen ahora muchas alternativas que yo no tuve en mi época, y ahorita existen casas, en las localidades, grupos, hay personas que pueden ayudar mucho, y evitémosle a esta persona que caiga en drogas, que caiga en trata de personas, que evitemos que caiga también en temas de prostitución o de explotación sexual y comercial. Entonces, como que en esa medida, si nos apoyamos, si recibimos ayuda, si tuvimos como ese apoyo, podemos encontrar que le vamos a hacer la vida más fácil a otras personas. Y creo que esa es la misión, como lo que muchos papás esperan de sus hijos, como en cierta medida que lo que yo pasé no lo pase mi hijo. Entonces como que nosotros también pensamos así, lo que nosotras sufrimos y lo que pasó y los golpes que recibimos como en toda nuestra vida y los insultos, pues que más personas que están empezando sus procesos no los vivan, y vivan de una forma.
si los niños se mantienen en los colegios, ingresan a las universidades y las personas trans tienen una vida acorde a su edad cronológica relacionada con sus estudios, con todo lo que vive una persona, pues esto va a cambiar. Lo mismo también, pues el último mensaje también sería: no descuidemos a las personas trans adultas mayores. Y es, tengamos primero que todo respeto por estas personas que nos abrieron esos espacios. Segundo, también miremos y también démosle la oportunidad, bien sea, bueno, ya no voy a terminar el bachillerato porque nunca estudié, pero no me voy a poner a estudiar a los 60 años. Claro. Pero también hay ideas de emprendimiento, también hay ideas de fortalecimiento, y hay algo que sí me parece importante, y es: yo sé que existe la memoria de las personas trans que han fallecido, y como que existe esta memoria de reconocer a las personas que han muerto y que han sido asesinadas por todo este tema de odio, discriminación y todo eso. Pero yo estoy como con mi idea ya hace varios años de reconocer la memoria viva de las personas. Porque es que cuando tú reconoces a una persona que tiene 60, que tiene 70, que vivió en X localidad, que se sostuvo ahí, que no la mataron, aunque intentaron matarlas 1000 veces, pero ahí está resistiendo, es una memoria viva que uno debería de también reconocer y decir: esta persona estuvo acá, está acá, y si está acá es porque tuvo que vivir muchas circunstancias, y a pesar de eso la luchó y salió como a flote. Entonces, como que siempre somos también a reconocer estas memorias vivas, que en las localidades hay muchas chicas trans de 60, 70, de 50 para arriba, que dice uno: ¿y dónde están ubicadas? Porque decían, es que la edad mínima de una persona trans es los 35 años. Sí. Pero ¿en qué contextos? Entonces, la edad mínima de las personas trans, ¿en qué contextos? En el contexto de sustancias psicoactivas, en el contexto digamos, de la calle, del trabajo sexual en la calle, todo eso, pues obvio, se le reducen a uno mucho las cantidades, pero muchas mujeres trans también lograron sobrevivir en sus barrios, como que ahí como que pegadas ahí, lograron que la gente las viera de otra forma, como la lucha, como la lucha de estar ahí, y eso también debería ser como algo de reconocimiento. Y yo sí creo que es como el tema de recoger la memoria viva, y es algo que yo he dicho mucho. O sea, donde yo trabajo hay un salón solo para memoria de todas las chicas que han asesinado, pero yo decía, debería haber un muro de solo a las personas que hay en las localidades que están vivas, que uno dice: uy, estas personas tuvieron unas experiencias de vida fuertes porque era fuerte, y todavía están acá. Entonces reconozcamos esas luchas, y yo creo que eso sería como el mensaje, como no olvidemos esta memoria de las personas trans que de verdad aún siguen en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Lina, muchísimas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también a través de este podcast. Recuerden que nosotros somos El Cucarachero, y pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar en las diferentes redes sociales como YouTube, como TikTok. Nos conectamos entonces en otra emisión. Muchas gracias y nos vemos hasta otra próxima oportunidad.